Muy bien, bienvenidos a otro tema más de Proceso Económico uno. El tema del día de hoy es la distribución de la riqueza. Eh, Aquí vamos a hablar de dos conceptos, distribución y redistribución de la riqueza. En primer lugar, tratar de definir nosotros, si nos preguntáramos a nosotros mismos qué es la riqueza, y posiblemente daríamos una cantidad de conceptos y definiciones como que es la abundancia. Por ejemplo, en las clases de proceso he hecho esta pregunta y algunos estudiantes han dicho, bueno, es la abundancia de recursos naturales. Entonces, yo les he dicho, bueno, aquí, por ejemplo, en Guatemala tenemos una gran cantidad de volcanes, eso es riqueza, y ahí se han quedado pensando, bueno, sí, no, bueno, sí es un recurso natural y es abundante que puede llegar a constituirse en una riqueza. Por ejemplo, si lo utilizamos para producir energía eléctrica a través de una geotérmica. Entonces, el conocimiento, el trabajo sobre ese recurso natural, sí lo podemos convertir en riqueza. Sí podemos generar ahí algo, un producto, por ejemplo, la electricidad, que va a ser de beneficio para muchas personas. A partir de ahí, podríamos también utilizar los mismos volcanes si desarrolláramos más, por ejemplo, actividades al aire libre, que hubiera una cantidad de personas que se interesen en subir, en escalar todos los volcanes que tenemos en Guatemala y que esto motivara, por ejemplo, la atracción de mayor turismo, que tuviéramos más conocimiento de cuándo se han formado estos volcanes, si han tenido alguna erupción, qué sucesos históricos importantes han marcado, vienen señalados por estos volcanes, y eso pues aumentaría el conocimiento que tenemos sobre esos volcanes y podríamos entonces en cualquier momento dar una explicación. Si aprendiéramos, por ejemplo, alrededor de esos diferentes idiomas como inglés, como francés, como alemán, como italiano, pues tendríamos entonces una mayor riqueza, una mayor habilidad, competitividad para atraer turistas, llevarlos a escalar todos estos volcanes, hacer algún recorrido, hacer alguna campaña internacional, por ejemplo, de escale todos los volcanes de Guatemala y tener todo ese conocimiento y toda esa historia. Tendríamos una cantidad de infraestructura ya natural, pero también una serie de conocimientos para convertir ese recurso natural en un recurso que sí genere en riqueza creada por este conocimiento, por esta habilidad, a partir de un recurso natural. Entonces, la riqueza en realidad es algo eh, que se crea, es algo artificial y que tiene que ver con el conocimiento de las personas. No surge de la nada. Muy bien, haciendo este pequeño preámbulo, vamos a entrar entonces al tema de la riqueza. Muy bien, ahí tienen ustedes las diapositivas o la diapositiva ya del tema de la distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Muy bien. Este ejemplo que poníamos tiene que ver con esto primero, que dice que lo que llamamos riqueza es artificial y precario, es decir, que no es abundante por sí mismo, sino que es artificial, es creado por el hombre. Es el resultado de la aplicación de trabajo e ingenio del hombre en cooperación social. Por eso decíamos, por ejemplo, el conocimiento para crear una geotérmica, aprovechar esa fuerza. Otras personas, por ejemplo, acá yendo hacia Sunil, lo han aprovechado en crear un spa, por ejemplo, un baño sauna. Entonces están aprovechando ese vapor que es natural y que es abundante, sí, pero mientras puede haber cualquier cosa abundante, si no se canaliza, si no se utiliza, si no se aplica conocimiento, pues sigue estando ahí, sin servir para la generación de riqueza. ¿Sí? Por eso ese es el resultado de la aplicación del trabajo e ingenio del hombre en cooperación social y debe renovarse diariamente. Una persona, por ejemplo, una empresa avícola que todos los días se tenga, no sé, 1 millón de gallinas y que produzca 1 millón de huevos diarios,
y eso, esa sea su generación de riqueza, pero eso tiene un proceso productivo en el crecimiento de las gallinas, en su engorde, en llegar a una etapa en que son productivas y otra etapa en que dejarán de ser productivas. En ese sentido, vamos a tener una vamos a tener todo ese proceso. Y esas personas o esa empresa avícola que produce huevos para todos los guatemaltecos, pues si el día de hoy desayunamos un par de huevos cada uno, pues esos ya no existen, ya fueron consumidos. Hay que renovarlos constantemente. Y ese capital que tiene invertido esa avícola en esas gallinas, en toda esa infraestructura, en todo el capital para alimentarlas, todo el conocimiento para que esto realmente sea una producción a futuro, pues en base a eso, ¿sí? En base a eso, si imagínense que viniera una peste y del millón de gallinas se le muere medio millón de gallinas, ¿en qué tiempo, en qué costo le va a llevar a reproducir o volver a generar ese nuevo capital? Por eso la riqueza no es algo constante, tiene que trabajarse, tiene que trabajarse constantemente. Hay algunos estudios que indican que uno tiene la idea también, por ejemplo, que los grandes empresarios son, pues ya están hechos y no tienen que hacer mayor cosa. Hay estudios que indican que los empresarios trabajan en promedio unas 15, 20 horas a la semana más que el promedio de las personas. Es decir, que ahí podemos comprobar de que no es la idea, digamos, el mito que tenemos que la riqueza viene de la nada y ya es únicamente de tener algo que le genere ingresos y ahí se queda. No, si no se trabaja, no se continúa, no se mantiene ese crecimiento. Y lo tenemos en datos reales. Por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos de familias o de personas millonarias que el abuelo ha sido el millonario, el hijo ha despilfarrado los recursos y el nieto vuelve a ser pobre. Así que no hay nada permanente acá. O sea, ese 5% que sí han logrado mantenerse son los que han aplicado y han trasladado no solo el dinero, sino el conocimiento. Recuerden cuando ustedes vieron el tema de Yo Lápiz, esos know-hows, esos conocimientos, es saber cómo se hace algo, lo que genera la riqueza, es el conocimiento. Cuando vimos, por ejemplo, la sardina del tiburón, veíamos que la diferencia entre el leñador de Oregón y el minero que extrae grafito en Ceilán, la única diferencia entre los dos es el conocimiento. Y eso es lo que nos diferencia a todos, el conocimiento que cada uno tiene. Lo que ha dicho Hayek, el conocimiento está disperso, el conocimiento lo tenemos todos, pero tenemos una pequeña cantidad del conocimiento global. Por eso es que nos enriquecemos con el conocimiento de los demás a través de la cooperación social. Entender esto es también llegar también a tener un sentido de humildad, en darnos cuenta, como dijo Einstein, que todos somos ignorantes y la única diferencia es que no todos ignoramos las mismas cosas. O al revés, tenemos una pequeña parte de todo el conocimiento para generar, para construir, para producir, para hacer y generar riqueza. Muy bien. La tenencia de la tierra es tal vez la tenencia de la riqueza, perdón, es lo que genera algunos conflictos. Sí, es que una pequeña parte de la población, unos cuantos, son los que tienen, son los que tienen la mayor parte de la fortuna del mundo. Lo mismo podríamos decir de la gallinita. Si en esa granja medimos la riqueza por la producción, que es la verdadera riqueza, y antes en esa granja no había panes, es decir, que tenían pobreza de panes, y la gallinita roja produjo los primeros 5 panes. Podríamos decir que la gallinita es la más rica en esa granja si lo medimos en panes, medimos la riqueza en panes, en producción. Y bueno, ahí podríamos decir que injusto que la gallinita sea la única que tenga panes y los 4 animales de la granja no lo tienen. Bueno, pero ¿cómo se produce la riqueza? ¿Cómo ella se hizo rica si lo medimos en panes? Pues aplicando conocimiento, ¿sí? Utilizando los 3 factores de producción. La tierra encontró ella los granos de trigo, pudo habérselos comido, por ejemplo, y haber satisfecho una necesidad inmediata, que es parte a veces de una cultura cortoplacista. Pan para hoy, hambre para mañana.
Pero ella pensó, no, voy a seguir un proceso y pensó en el futuro, pensó en producir hacia el futuro, un proceso bastante largo de producción, porque tuvo que sembrar los granos de trigo, tuvo que esperar un año para que ese trigo creciera, luego pues regarlo durante todo ese año, no haber consumido, no haber satisfecho una necesidad inmediata que hubiera sido comerse los granos de trigo. Pero ella pensando en que en el futuro podía tener mucho más trigo si lo sembraba, o sea, si no consumía esa semilla y la sembraba. Entonces fue un proceso de siembra, de regar, de cuidar, después de cortar, de cosechar, de desgranar o de sacar de las espigas ese trigo, después de molerlo, convertirlo en harina, después amasarlo y mezclarlo con todos los demás ingredientes para crear la masa de pan y luego hornearlo. Todo un proceso, miren, y todo en cada uno de esos procesos, la Gainita tenía o tuvo que aprender un conocimiento como sembrar, cosechar, hornear el pan finalmente. Eso entonces, si medimos ese proceso, podríamos decir que injusto, ¿verdad? Así como la tacharon de explotadora capitalista. ¿Por qué? Porque ella tenía 5 panes y los demás pobrecitos no tenían nada. Pero ella les dio la oportunidad que la ayudaran y que participaran en la producción de todos esos panes, de esos 5 panes. Nadie quiso ayudarla, pero después sí todos querían una parte de eso. Esto ya se llama redistribución de la riqueza. Primero la riqueza se produce y luego viene alguien que le quita al que produjo y eso se llama redistribución de la riqueza. Vino el finquero y le dijo, Gainita, tú tienes que darles 4 panes, te tenemos que quitar 4 panes para darle a cada uno de los otros animales. Entonces todos sí tuvieron la misma cantidad. Ahí podríamos hablar de igualdad de resultados. A todos les dieron un pan, incluyendo la gallinita que fue la que hizo todo el trabajo. Pero eso es una injusticia y eso degenera o no genera el incentivo adecuado para seguir produciendo. Por eso es básica la propiedad privada en el libre mercado. Si hay propiedad privada, entonces hay incentivo para producir, que es lo que no pasa en un país socialista, donde no hay propiedad privada, entonces tampoco hay incentivo, tampoco hay cálculo económico, tampoco hay una estructura de precios, por lo tanto la producción cada vez es menor o ese país vive en una situación de pobreza, la gran mayoría, y ahí sí hay igualdad porque todos son pobres, a excepción obviamente de los gobernantes, que ellos sí tienen un estatus de riqueza. Ahí se dan 2 clases, ¿verdad? En el capitalismo que se habla de la clase alta, media y baja, en el socialismo no, pero sí hay clases también. La clase de toda la población y la clase de los gobernantes, que ellos sí disfrutan de una cantidad de cosas que puedan llegar a tener en función del poder que tienen. Entonces la tenencia de la riqueza es lo que se maneja, lo que se manipula. Ya cuando vienen unas elecciones, pues es un discurso muy popular, ¿verdad? Hay que quitarle a los que tienen. Es que es injusto que unos tengan mucho. Es como lo que hicieron los animales con la gallinita. Es que es injusto que la gallinita tenga 5 panes y nosotros no tengamos nada. Pues trabajen, produzcan, la riqueza se produce a través del trabajo, ¿sí? A través del trabajo, a través del descubrimiento, a través del intercambio, a través de la cooperación con los demás, a través de aportar uno su conocimiento y recibir a cambio el conocimiento de los demás. Entonces, la tenencia de la tierra, como se ve en libros de economía, se divide, ¿verdad? O sea, la forma en que está dividida la tenencia de la riqueza, en un momento dado, pues cada momento cambia. Generalmente se estudia dividiendo la población en grupos de acuerdo a sus ingresos, los de mayores ingresos, medianos y bajos ingresos. Entonces ahí tenemos una clasificación estadística, pero si lo vemos en términos más concretos, más simples, pues realmente la tendencia a la riqueza está en manos de aquellos que la producen. Y la riqueza no es una cantidad fija. Basta comparar lo que hoy hay con lo que había hace unos pocos años para ver que hay más vivienda, edificios, fábricas, caminos, puentes, aparatos electrodomésticos, automóviles, motocicletas, etc. Explotaciones agrícolas, universidades y colegios. En una sociedad primitiva es fácil observar que la riqueza de cada familia equivale exactamente a lo que produjo la familia.
¿sí? Cuando entonces esto también nos llevaría a reflexionar cuando hacia nosotros o con nuestra familia o con nuestros amigos nos quejamos de que tenemos poco, ¿sí? Quejamos de que no nos alcanza lo que tenemos. ¿Cuánto producimos? ¿Sí? La queja viene hacia nosotros, debe ser hacia nosotros. No sé si en alguna vez han escuchado este poema de la Desiderata, eh, y hay una parte en la Desiderata donde habla, dice, si tienes necesidades, quéjate contigo mismo, ¿sí? Y yo creo que es muy sano, es decir, ver qué es realmente lo que estoy produciendo, y de esa manera puedo aumentar mis ingresos. Eh, Dice, y es muy claro, equivale exactamente a lo que produjo la familia. Y es muy claro que la distribución de la riqueza está hecha en el mismo acto de producirse. Cuando la gallinita hizo los 5 panes, la riqueza estuvo distribuida en ese mismo momento en que se produjo. Esa es la distribución hecha por el mercado. El mercado distribuye equitativamente la riqueza de acuerdo al esfuerzo, al trabajo, a la inteligencia, al conocimiento, a una serie de factores de las personas que han llegado a tener más riqueza. Igualmente, como se distribuye los puntos de un curso de acuerdo al resultado que tenga cada estudiante. Es de la misma manera, o sea, no hay que darle muchas vueltas, no es algo complejo. Cuando la sociedad se hace más compleja, es fácil perder de vista que lo fundamental sigue siendo válido, que la gente tiene lo que produce o lo que puede obtener a cambio de lo que produce, que sería la otra forma, ¿verdad? La otra forma de obtener la riqueza a través del intercambio. Y entonces, luego de la distribución, como vimos en la galletita, pues los sentimientos, la necesidad, la envidia, no, quitémosle a los que tienen para darle a los que no tienen. Viene la redistribución de la riqueza. La riqueza se adquiere a base, ¿cómo se adquiere la riqueza? Falta esto, decir cómo se adquiere. ¿Cómo se adquiere? Pues a base del propio trabajo. Lo que pasó con la gallinita, descubrimiento. También la gallinita descubrió los granos de trigo y no se los comió, sino que los invirtió, podríamos decir, en la siembra y todo el proceso productivo. Del intercambio o por donación. Usted puede encontrarse algo tirado por ahí, encontrar pues que que se hace, puede hacerse rico de la noche a la mañana, o por ejemplo, si se sacó el premio mayor de la lotería, o podría ser donación o suerte, todo lo demás. Pero tal vez los dos elementos que más contribuyan a la generación de la riqueza son dos, ¿sí? Todos, obviamente, pero podríamos privilegiar dos: el trabajo y el intercambio, o ambos, trabajar e intercambiar, porque de ahí surge la riqueza de todos. Se acumula, es decir, se trabaja y se ahorra para formar el patrimonio familiar en el entendido de que lo adquirido legítimamente no será transferido coercitivamente a alguien que no lo produjo. Y eso lo tenemos en la gallinita roja, que ahí se dio la redistribución y obviamente ya no quiso producir más pan. ¿Por qué? Porque sabía que si no hay respeto a la propiedad privada, ¿para qué trabaja? Para no gozar del fruto de su trabajo, sino que otro lo disfrute. Entonces pues ya no quiso hacer más pan. En el mercado, los intercambios de bienes y servicios son voluntarios y pacíficos. Entre adultos aceptan conscientemente hacer el intercambio. La dinámica del intercambio de bienes y servicios es la que diaria y constantemente distribuye la riqueza en el mercado. Muy bien. La redistribución también, o el mecanismo más común de todos los países, es a través de los impuestos. A eso se le llama redistribución impositiva de la riqueza. Entonces, los impuestos, pues si hay impuestos como el impuesto de la renta, que es un impuesto progresivo, es decir, que tiene diferentes tasas, no tiene una sola tasa el impuesto de la renta, y esas diferentes tasas van en función de la cantidad de utilidades o de ingresos que tenga una persona, un profesional o una empresa. Eso es un impuesto progresivo, no es un impuesto que tenga igualdad en ese sentido, que sea una sola tasa impositiva, como podría ser, por ejemplo, el IVA, que es este impuesto, pues sí es, la tasa es general para todos. Entonces, esta
falta de universalidad en el impuesto a la renta genera una mayor carga para los que más producen para darles a los que menos producen. Ahí tienen el ejemplo claro con la gallinita, se le quita a la que más produjo para darle a los que no produjeron nada. Y eso obviamente bueno, podemos ver desde el punto de vista ético que no es correcto, que no es justo, pero al mismo tiempo es desmotivante y también genera otras consecuencias negativas que si se mantuviera realmente el respeto a el fruto del trabajo de cada uno. La transferencia coercitiva de bienes y en especial de rentas de unos sectores a otros de la población para hacer la distribución de la misma más pareja. Solamente una sociedad en la que el gobierno es propietario de los medios de producción, es decir, en un país socialista, y no existe libertad de escoger ocupación ni libre contratación, queda el proceso producción-distribución dividido en dos partes. Primero se produce y después se distribuye. ¿Qué es lo que pasa en un país socialista? Bueno, ahí están las fábricas de hacer pan, por ejemplo, y todos a hacer pan. Bueno, ya se terminó el pan, ahora salen los camiones a repartir el pan. Entonces hay producción y distribución. ¿Sí? Entonces, solo en esos países se da, ¿verdad? Pero a usted en un país, podríamos decir medianamente, pues no es capitalista Guatemala, pero bueno, va orientado en ese sentido. Pues no, los panaderos no producen y después le van a dejar su pan a su casa, sino que usted tiene que ir a comprar o pues, llamar por teléfono y comprarlo y que se lo lleven a su casa, si ya existe ese servicio, por ejemplo. Entonces, solo ahí, en un país socialista, se da producción y distribución separado. En cambio, en un país capitalista, se da la producción y distribución al mismo tiempo. Cabría preguntar si la gente produciría mayor riqueza si no supone que lo que va a producir será suyo. ¿Acaso se esforzarían las personas para producir algo sabiendo que posteriormente se les exigirá que lo entreguen para ser redistribuido? Que la gallinita roja ya no hizo más pan, luego que le quitaron el producto de su trabajo. Todo esto entonces nos lleva a este concepto de economizar. La ciencia económica no es el invento de nadie, ¿sí? Y de hecho, creo que nadie nos tendría que explicar economía. ¿Por qué nadie nos tendría que explicar economía? Porque es algo que es producto de la acción de cada ser humano y lo aprendemos, como también no nos enseñaron, por ejemplo, lenguaje de niños, de bebés, no nos enseñaron lenguaje. No nos enseñaron ninguna regla ortográfica, ni la morfología, ni la sintaxis, ni nada que tenga que ver con el lenguaje, ni que una oración tiene sujeto, verbo y predicado. Nadie nos enseñó eso. ¿Sí? Sin embargo, aprendimos a hablar de una manera intuitiva, de una manera imitativa. ¿Sí? Y bueno, ya de grandes empezamos, o ya de más grandecitos de niños, pues de repente a pedirle a nuestro papá, a nuestra mamá que nos regalara X cantidad de dinero, 5 quetzales, por ejemplo, un domingo o cualquier otro día porque queríamos ir a la tienda a comprar algo. Pues ahí naturalmente, si queríamos 5, le pedíamos a papá 10 para que nos bajara y nos diera por lo menos 5 y poder comprar lo que queríamos de una manera intuitiva, porque de todos modos siempre queríamos más ingresos. Y a la hora de ir a comprar, actuamos de una forma diferente. Queríamos entonces que no fuera tan caro lo que comprábamos para que pudiéramos comprar más dulces, más refrescos, más lo que fuera. Entonces, de una forma natural, hemos aprendido dos leyes, de la ley de la oferta y de la ley de la demanda. ¿Sí? Pues, si queremos un trabajo, queremos buscar un trabajo que nos dé un mayor ingreso. Si vamos a comprar al mercado, queremos los precios más bajos posibles. Ahí se dan las dos leyes de la oferta y la demanda. Por eso, ¿qué nos motiva a comprar más? Cuando escuchamos una ganga, una oferta, un descuento, eso nos motiva a comprar más. ¿Por qué? Porque está bajando el precio. Y de ahí, y lo único que estamos haciendo en la práctica es aplicando la ley de la demanda, que cuando un precio baja, ya sea a través de una promoción, a través de un descuento, a través de una oferta, a través de una ganga, cuando ese precio baja, aumenta el número de personas que quieren acceder o comprar ese producto. Ley de la demanda, un precio baja, la cantidad demandada aumenta.
Por el contrario, la ley de la oferta. Bueno, la ley de la oferta va en el mismo sentido. Si aumenta el precio de algo, es decir, si yo estoy trabajando en una empresa y viene una empresa internacional y ahí me van a pagar un mejor sueldo por un trabajo igual que estoy haciendo en esta empresa, pues inmediatamente me presento para que sea tomado en cuenta en la otra empresa. Es decir, hay un mejor ingreso, voy a buscar trasladarme a esa empresa. Entonces, si la oferta aumenta, es decir, el precio, en este caso, el precio del trabajo, que sería el salario, si aquí tengo un salario de X cantidad de 3,000 quetzales y en la otra empresa voy a tener un salario de 5,000 quetzales, esa oferta, esa mayor oferta, va a hacer que también vayamos más personas a tocar esas puertas para que nos den el trabajo. Entonces, la ley de la oferta dice eso: si un precio sube, la cantidad ofertada aumenta. Más personas van a ir a ofrecer su trabajo ahí, que sería lo contrario si viniera una empresa y están ofreciendo salarios menores de 3,000, entonces menos personas van a ir a buscar su trabajo ahí. Entonces, son cuestiones naturales. Y este verbo de economizar, pues de alguna manera lo manejamos o lo hacemos. Vimos, por ejemplo, en las premisas de la cooperación social que el hombre actúa o trata de lograr sus objetivos con el mínimo esfuerzo posible. Y el mínimo esfuerzo posible es precisamente esto, de si quiero obtener algo, quiero esforzarme lo menos posible. ¿Sí? Esto es algo tan natural. ¿Por qué? Porque estamos economizando, ¿sí? Ahí somos naturalmente economistas, ¿sí? O economicistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer el menor esfuerzo para lograr nuestros objetivos. Entonces, esto es algo natural en el ser humano, por eso están dentro de las premisas que desarrollan o hacen que se forme la cooperación social. Y esa es la economía. La economía no es el invento de ningún economista, pero si un economista lo que hace es observar, o han hecho los economistas observar la acción humana, cómo actuamos, y así como actuamos, de ahí surge entonces una ciencia que se llama economía, y empezamos a aprender una serie de leyes que no son inventadas por los economistas, repetimos, sino que son generadas por la acción humana, por la acción de los seres humanos. Entonces surge la ley de la oferta, la ley de la demanda, la ley de las ventajas comparativas, la ley de la utilidad marginal, el costo de oportunidad, etcétera, la elasticidad de la demanda, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos que surgen de algo tan básico como es la acción de cada ser humano. Y desde pequeños también vamos aprendiendo economía. Mi hijo, cierra el chorro que se está gastando. Apague la luz porque se gasta y usted no lo apaga. Haga esto, no desperdicie. Cómase toda la comida porque esto no desperdicia las cosas. Otros tienen necesidad de comida y usted la está despreciando. Termínesela. Vamos aprendiendo economía. Lo llevamos ya como parte de cómo somos. Lo único que hacemos en estos cursos es haciéndolo evidente, consciente de que así actuamos, y cómo entonces, si aprendemos bien estas leyes en las cuales nosotros mismos ingerimos o tenemos injerencia, si nosotros las aprendemos, las podemos aprovechar de una mejor manera para, como herramientas analíticas, como herramientas que nos sirven para un mejor futuro, para tener un mejor desarrollo, un mejor progreso económico, para entender realmente o para entender la realidad en la que vivimos. Para eso nos sirve tener esa claridad. Y obviamente que eso nos da una ventaja con los que están dentro de la economía y de alguna manera la entienden intuitivamente, pero no le sacan el provecho adecuado porque no tienen el conocimiento de estas, por ejemplo, de estas leyes. Por ejemplo, en la ley de la demanda, cuando hablamos de la elasticidad de la demanda, pues muchos comerciantes la utilizan de manera intuitiva, y tiene que ver con esto de la rebaja en los precios, y ahí ellos pueden generar, y los supermercados y otras instituciones
que manejan su negocio de una manera más técnica, pues utilizan también este concepto, y es un concepto práctico que nosotros no lo conocemos tal vez, pero ellos lo aplican y generan muchos ingresos a través de la elasticidad de la demanda, cuando un producto tiene una demanda elástica, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué significa economizar? Gastar la menor cantidad de recursos, incluyendo tiempo y esfuerzo personal, que tiene que ver con la premisa también de la cooperación social, que el hombre trabaja o busca sus fines con el menor esfuerzo posible. Todo lo que no se gasta, así todo lo que no se consume, en lograr una satisfacción quedará disponible para otras satisfacciones. Lo contrario es derroche. La acumulación de una fortuna legítimamente adquirida por parte de alguna persona es evidencia que esa persona enriqueció en alguna medida a los demás con quienes intercambió. Lo que dice Mises, solo se enriquece aquel que enriquece a los demás, aquel que da de sí su conocimiento, su tiempo, su ingenio, sus ideas, sus productos de una manera eficiente. Y si de una manera eficiente estamos diciendo entonces que da esos productos al menor precio posible, porque tiene que producir cualquier producto con los 3 factores de producción: tierra, trabajo y capital. Y en la medida que sea eficiente en la combinación, en obtener esos recursos lo más económico posible, va a poder vender un producto lo más barato posible. Y en ese proceso, que es lo que logra de una manera espontánea la productividad, que logra la competitividad, que se logra una mayor eficiencia de una manera sin que nadie le tenga que decir que tiene que ser eficiente, sino que es por el propio interés de querer vender más, de querer ganar más, y por lo tanto tiene que luchar todos los días en hacer eficiente, en manejar, en bajar los costos de estos 3 factores de producción. En la medida en que lo logra, en esa medida está enriqueciendo a los demás, y obviamente él se está enriqueciendo. ¿Sí? Pero es un gana-gana. Se enriquece el que enriquece. ¿Sí? Y los que se enriquecen, pues obviamente apoyan al que los está enriqueciendo también. Esa es la base, digamos, de la cooperación social. Por eso todos buscan, imagínense un médico. Un médico que se esforzó, estudió, se desveló y llega a ser uno de los mejores médicos, pues de una cantidad de conocimientos. Okay. Las personas hacen cola en su consultorio. 20 minutos atiende a cada paciente y pues le cura sus enfermedades, de sus problemas físicos de cualquier otro tipo, con medicina, con terapia, con lo que esté a su alcance. Y esas personas salen de ahí agradecidas con él y hacen cola para recibir consulta con él, porque saben que con él van a la segura. Y entonces esas personas obviamente se enriquecieron, recibieron de él lo mejor, sus mejores conocimientos, su mejor experiencia, su mejor dedicación, su mejor atención de él hacia sus pacientes. Y como consecuencia y como corolario, él va a recibir y va a seguir recibiendo publicidad gratuita, va a recibir más pacientes, va a aumentar sus ingresos. Entonces, si él llega a acumular una fortuna de esta manera, pues nadie se la va a discutir, porque es de una forma legítima y porque todas las personas que sepan que él llegó a tener una gran riqueza producto de su trabajo, ni lo van a envidiar, ni al contrario, posiblemente le dejen llegar sus bendiciones por el bien que les ha hecho. Economía es esto, no es materialismo. Tiene que ver más allá, la economía es algo holístico porque involucra a todas las fases de un ser humano. ¿Sí? En eso estamos. Cuando llegamos a entender eso, entonces ya dejamos que nuestra mente deje de estar en eso de las luchas de clases, que los ricos, que los pobres, que la clase media, que la clase alta, que este me cae bien, este no me cae bien, sino que empieza a tener un pensamiento más crítico, más analítico,
que les sirve para su desarrollo personal, el desarrollo y la contribución del desarrollo de otras personas. Muy bien. Esa fortuna, entonces, que obtuvo el médico, no es causa de pobreza ajena, no empobreció a nadie más. La fortuna que hizo la gallinita roja no es causa de la pobreza de los 4 animales de la granja, aunque ellos la tacharon de explotadora capitalista. Pero realmente la causa de la pobreza de esos 4 animales es porque no trabajan, porque no hacen nada en función de ellos mismos. Es su responsabilidad, ¿sí? Porque no tienen. Y ahí es donde entra la filosofía, o sea, si vamos a la filosofía liberal, donde cada individuo se hace y debe ser responsable de sí mismo. Y entonces cuando se entiende eso, claro, también puede asustar, ¿verdad? Porque entonces, ¿y ahora a quién le pido? Y el gobierno que no me va a dar mi bono, alguien que me ayude a mantener mi vida, alguien que me regale algo, por favor, porque si no, no voy a subsistir, porque no me creo capaz de hacerlo, pues esa es mi responsabilidad y ahí tengo que entrar a otros temas tal vez psicológicos, pero eso ya sería otra parte. Entonces, esta fortuna no es causa de pobreza ajena, pues todos los que intercambiaron con la persona afortunada lo hicieron porque percibieron que así obtendrían mayor beneficio propio que optando por otras oportunidades que no les prometían mayor satisfacción. Este hecho no es debidamente comprendido ni apreciado, porque a través de la historia muchas personas efectivamente sí han hecho fortuna utilizando el poder coercitivo del Estado. Eso es otra cuestión. Es obviamente que en un país como Guatemala, mercantilista, la protección a instituciones, a empresas, a través de los aranceles, la protección a los trabajadores a través del salario mínimo, la protección a los consumidores de energía eléctrica a través de la tarifa social, la protección a los que usan el transporte, subsidio de transporte urbano en Guatemala, los subsidios a la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pues obviamente eso es lo que nos genera la pobreza, no genera riqueza. Uno cree que el regalo, que el beneficio, que el subsidio, que el salario mínimo, eso genera riqueza. No, eso nos empobrece. Es lo mismo que empobreció a todos los animales de la granja, porque no permitiendo la libertad de la ganita para seguir produciendo a través de confiscarle, de expropiarle su producto, pues obviamente no hay ningún incentivo y no hay generación de riqueza. Muy bien. Sí, en alguna medida han privado de mejores opciones a otros miembros de la comunidad. Eso sí es negativo. Y tal vez eso es lo que se ataca en nuestro país. No es que hay mucho proteccionismo. Sí, obviamente que ese proteccionismo nos afecta a todos. Ahí todos estamos de acuerdo. Pero no deberíamos de confundir ese proteccionismo con realmente un libre mercado, que son cosas diferentes. El error de comprensión consiste en no identificar esos casos como violaciones a aquella libertad de la cual depende el mercado, sino en considerarlos como propios del sistema de mercado cuando propiamente pertenecen al sistema conocido como mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? Pues la doctrina mercantilista propugna por una fuerte autoridad central, ¿sí? O sea, que el gobierno sea el que dirija todo. Se considera como algo esencial para la expansión de los mercados y la protección de los intereses comerciales. Si no hay entonces un gobierno, ¿cómo se van a proteger los intereses? ¿Cómo se va a desarrollar la economía? Pues se va a desarrollar de una manera espontánea. Hay un orden espontáneo en todo esto que cada uno de nosotros, buscando nuestro interés personal, como lo que mencionó Adam Smith, con la mano invisible, todos contribuimos al progreso de todos, de una manera no deliberada, no pensada, sino de una manera espontánea. La protección entonces de los intereses comerciales se consideraban los intereses del individuo como subordinados a los del Estado. De acuerdo con este principio, se aceptó y alentó la regulación del interés y de los salarios, la ordenación de la industria por medio de la concesión de privilegios de monopolio y el empleo de medidas proteccionistas y restricciones generales sobre las actividades de los individuos. Esto es lo que ha pasado. La riqueza productiva como depósito condicionado. En cualquier organización social existe alguien que tiene la última responsabilidad de la decisión. Es decir, en las empresas, los que dirigen, los gerentes, en cualquier parte,
existe una persona que es la responsable de conjugar, de aprovechar, de unir, de proveerse de todos los recursos, que sería la tierra, el trabajo y el capital, para poder producir. Y aquí entra en competencia con otras empresas similares o iguales y con otras que no producen lo mismo, pero que son también competencia indirecta porque también demandan posiblemente de las mismas materias primas, por ejemplo. Por ejemplo, una empresas que hagan muebles, pues obviamente tienen competencia de otras empresas que hacen muebles, pero también tienen competencia indirecta con empresas que hacen papel, por ejemplo, o con empresas que hacen casas, o con empresas que hacen machimbre para las casas. En fin, hay una cantidad de competencia indirecta. Es decir, que ese árbol tiene diferentes usos y por eso hay competencia entre todos. Y ahí es donde cada uno de estas personas o de estas empresas trata de obtener, por ejemplo, en este caso, los árboles de la manera más barata posible que pueda. Y conjugarlo con pues, buenos empleados, buenos trabajadores, y conjugarlo con un capital barato también para poder invertir en la maquinaria, en las herramientas que necesita para producir. Entonces, en cualquier organización social existe alguien que tiene la última responsabilidad de la decisión sobre el destino de los medios de producción, las fábricas, minas, transportes, fincas, etcétera, y sobre la asignación de recursos, es decir, de cómo los recursos disponibles habrán de usarse y combinarse para atender lo prioritario y desatender otras cosas. Todo ello teniendo en cuenta que todos los recursos tienen usos alternos y que alguien tiene que disponer dónde, cómo y cuándo se utilizarán y para qué no se utilizarán. El régimen de propiedad privada y su libre intercambio dirigido por el proceso económico del mercado lo compara Ludwig von Mises con un plebiscito diario que determina quiénes son responsables de cada cantidad específica de los medios de producción y de los recursos. A esos recursos sociales bajo su responsabilidad se les reconoce como de su propiedad, en tanto en cuanto los conserve de acuerdo con la regla cardinal del mercado, o sirven para enriquecer a los demás, o el proceso se los quita y transfiere su manejo a otros. Y ese plebiscito diario, esa votación diaria, es la que cada uno de nosotros hace constantemente, que si lo ponemos tal vez en términos de mercadeo, de marketing, podríamos decir, es esa fidelización que tienen los clientes hacia determinadas empresas, esa fidelidad de seguir comprando en esa empresa. Esa compra diaria es un voto diario para que esa empresa siga prosperando, o incluso que aumente el número de compradores o el número de votantes, van a hacer que esa empresa prospere. En comparación con otra que no da los mejores servicios o que no utiliza la materia prima, la mano de obra y el capital de la manera más eficientemente posible, pues va a tener una mala atención, un mal producto, una mala calidad, que eso va a hacer que cada vez se alejen más los votantes, es decir, se alejen más los compradores. ¿Sí? Entonces, por eso es que la riqueza, el éxito de una empresa, las empresas que perduran, hay un libro creo que se titula así, las empresas que perduran, son aquellas que deben mantener el ritmo de su eficiencia constantemente, porque si dejan de mantener ese ritmo, caen. Lo pueden ver en cualquier ámbito competitivo, en un equipo de fútbol, en un maratonista. Si no entrena diariamente, si no se mantiene vigente en lo que hace, pues pierde el paso, pierde calidad, pierde fuerza, pierde habilidad, pierde una serie de elementos. Eso es que no se puede detener, no se pueden detener esos procesos. Y aquí volvemos a recalcar lo que veíamos en la estructura de mercado de Israel Kirzner, que él habla de dos mercados, del mercado de recursos y el mercado de productos. En el mercado de recursos, pues ahí estamos todos los que somos dueños de recursos de una tierra, de un capital o de nuestro conocimiento para brindar un trabajo, un servicio. Entonces vamos al mercado de recursos a vender nuestros servicios, por ejemplo, y vienen los empresarios a comprar esos servicios. ¿Para qué? Porque a él le van a servir ese conocimiento, esa habilidad para fabricar un producto o dar un servicio
hacia los consumidores. Si lo vemos desde la perspectiva de la universidad, podríamos decir que entonces los dueños de recursos son los docentes que tienen los conocimientos y van a las universidades a emplearse como docentes. Entonces vienen los dueños de las universidades o las universidades, bueno, la universidad no tiene, de Occidente no está en ese esquema, viene también y busca contratar los mejores docentes. ¿Para qué? Para atender a sus consumidores, que son los estudiantes, ¿sí? Y vienen los estudiantes entonces y buscan en el mercado de productos, es decir, en el mercado donde está la oferta de universidades, la oferta de conocimientos, a buscar cuáles son las mejores universidades o cuáles universidades o a cuáles van a tener acceso de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su capacidad de pago, por ejemplo. Entonces, ahí se da la otra parte. Entonces, los consumidores van a presionar porque la cuota sea la más baja posible. Y los docentes quisieran tener un ingreso más alto. Y ahí es donde se da ese estira y encoge de los dos lados. Esa es digamos, la dinámica que tiene el mercado de productos y mercado de recursos. Y entonces, en nuestra calidad de consumidores, cuando somos consumidores, nuestro poder adquisitivo es precisamente el dinero que recibimos como retribución por nuestro aporte como vendedores de recursos. Es decir, ¿qué capacidad de compra tenemos como consumidores? Va a depender de la capacidad de venta que tengamos como dueños de recursos, es decir, entre más ganemos. Pero eso, ¿y cómo vamos a ganar más? Produciendo más, ¿sí? Entonces, va en esa relación. En nuestro trabajo, ingenio o en bienes. En el mercado de recursos, ahí es donde vamos a ofrecer nuestros servicios. A su vez, obtenemos bienes en el mercado de productos, pagándole a los empresarios o a sus delegados, que viene a ser lo mismo. Entonces, ahí vamos a comprar los productos que queremos en el mercado de productos. Ellos compiten entre sí tratando de enriquecer a los consumidores en el mercado de productos para salir favorecidos con sus compras, y compiten con otros empresarios tratando de enriquecer a los dueños de los recursos en el mercado de recursos. Si el empresario pierde cualquiera de los dos, es decir, pierde los recursos o pierde los consumidores, pues ese empresario no tendrá empresa, ¿sí? Porque tiene que conjugar los dos, a los dueños de recursos con los consumidores, porque tiene que darles el mejor servicio al precio más bajo posible, porque eso es lo que le exigen sus consumidores, la calidad, y para eso tiene que conseguir entonces los recursos más idóneos para dar ese servicio o ese producto. Si el empresario pierde cualquiera de los dos, sus clientes, sus proveedores, perdería su patrimonio y dejaría de ser empresario. Ven cómo todos estamos en los dos extremos, como dueños de recursos y como consumidores. Y pocos están en medio, que son los empresarios, que es la posición más difícil. ¿Sí? Es la posición más difícil porque tienen que conjugar con los dos lados, los dos extremos del mercado. Muy bien, ahí hemos concluido con este tema de la distribución de la riqueza. Espero que hayamos logrado aclarar algunos conceptos. De cualquier manera, nos seguiremos viendo en un siguiente tema de proceso económico. Con el permiso de ustedes.